hermanos, lo que voy a compartirles no es fácil para mí. Es una historia de cuán bajo podemos caer cuando permitimos que el pecado se introduzca en nuestras vidas, incluso cuando estamos en la presencia misma de Dios. Hoy, al reflexionar sobre el pasado, siento una profunda vergüenza, pero también una abrumadora gratitud, porque a pesar de mi fracaso, Dios me ofreció una segunda oportunidad, una que nunca merecí pero que necesitaba desesperadamente. Lo que experimenté me cambió para siempre, y mi oración es que este testimonio pueda producir una transformación en ustedes también. Permítanme presentarme, mi nombre es Samuel, y en un momento fui pastor. Sí, pastor. Alguien a quien se le confió la sagrada responsabilidad de estar en el púlpito, predicando sobre la santidad, mientras vivía secretamente en pecado. Proclamé con valentía el amor de Dios a mi congregación, pero no honré su santidad en mi propia vida. El pecado con el que luché fue la fornicación, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Durante años, mantuve esto oculto, convenciéndome de que mientras nadie más lo supiera, todo estaría bien. Ingenuamente pensé que Dios todavía podía usarme a pesar de mi pecado, y que el arrepentimiento era algo que podía posponer para más adelante. Pero, hermanos, estaba equivocado. Y aprendí esta verdad de la manera más difícil posible. Todo comenzó con un viaje, uno que cambiaría para siempre el curso de mi vida. Viajaba solo, en camino a predicar en otra ciudad. El camino era largo y desolado, se extendía bajo el cielo oscuro. Era una noche tranquila, pero en lo profundo de mí, sentía una sensación de inquietud. Había una pesadez, un peso como si algo estuviera terriblemente mal. Sabía, en el fondo, exactamente lo que era, el pecado que había estado cargando durante tanto tiempo me estaba advirtiendo, tratando de llamar mi atención. No solo estaba yendo por un camino físico, estaba descendiendo en espiral por un camino espiritual que no podía ignorar para siempre. A medida que pasaban las horas, la fatiga comenzó a apoderarse de mí. Mis ojos se volvieron pesados y el sueño amenazaba con consumirme. Desesperada por permanecer despierta, bajé las ventanillas y encendí la radio. Pero, hiciera lo que hiciera, nada parecía disipar la niebla del cansancio. Mis ojos luchaban por permanecer abiertos, parpadeando una vez, luego 2 veces. Y en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Perdí el control del coche. Se salió de la carretera y volcó violentamente. El choque, el cristal roto, el metal retorcido, todo ocurrió en un instante. Parecía que el tiempo se había ralentizado, pero en realidad, todo había terminado en un instante. Cuando el caos finalmente se detuvo, un silencio inquietante llenó el aire. Seguía consciente, pero mi cuerpo se negaba a moverse. El dolor me atravesaba por todas partes y podía sentir el sabor de la sangre en la boca. La realidad de mi situación empezó a calar. ¿Es esto todo? Así es como voy a morir, pensé. El miedo, la incertidumbre, la certeza de que tal vez no saliera de ese accidente, todo era abrumador. Y entonces, todo se volvió oscuro. Me desmayé. Lo que siguió después fue un doloroso pero humillante viaje que me abrió los ojos a la profunda verdad de que Dios no puede ser burlado. Él lo ve todo y ningún pecado permanece oculto para él para siempre. Esa noche, aprendí de la manera más dura que la paciencia de Dios tiene sus límites, pero su gracia es ilimitada. Esa experiencia me cambió para siempre y espero que a través de mi historia, usted también pueda llegar a comprender el peso del pecado y la belleza del amor redentor de Dios. Cuando finalmente recuperé la conciencia, estaba rodeada de gente. Podía escuchar a alguien gritando con urgencia, diciéndome que no cerrara los ojos, mientras sentía que tiraban y empujaban de mi cuerpo. Era como si estuviera suspendida entre 2 reinos, consciente de las voces humanas a mi alrededor, pero también envuelta en un profundo silencio que parecía extenderse más allá de este mundo. Rápidamente me colocaron en una ambulancia, y lo siguiente que supe, fue que me estaban llevando de urgencia al hospital. Pero, hermanos, aunque mi cuerpo físico estaba siendo cuidado, la verdadera batalla estaba lejos de terminar.
Cuando llegué al hospital, los sonidos caóticos de los médicos y las enfermeras llenaron el aire. Se movían rápidamente, gritándose órdenes médicas. Mi cuerpo se sentía destrozado, pero lo que sucedió después fue aún más aterrador que el accidente en sí. Durante el tratamiento, sentí que el mundo a mi alrededor comenzaba a desvanecerse nuevamente. El pitido de las máquinas se volvió frenético y luego escuché una voz, aguda y urgente, que gritaba, paro cardíaco. En ese instante, mi corazón se detuvo. Y en ese momento, algo más allá de lo físico tuvo lugar, mi alma comenzó a separarse de mi cuerpo. Observé desde arriba como si estuviera flotando fuera de mi propia forma. Podía ver a los médicos trabajando incansablemente, sus rostros tensos por la desesperación, tratando de revivirme. Mi piel se había vuelto cenicienta y sus movimientos eran frenéticos mientras luchaban por devolverme a la vida. Pero al mismo tiempo, algo indescriptible comenzó a alejarme más. A medida que me alejaba, una frialdad abrumadora me envolvió, una sensación de soledad y aislamiento más profunda que cualquier otra cosa que hubiera conocido. Sentí como si toda la luz del mundo se hubiera extinguido, dejándome en una oscuridad total y sofocante. Entonces, desde la distancia, comencé a escuchar gritos. Al principio, eran solo susurros, apenas audibles, pero pronto se hicieron más fuertes, desgarrados por el dolor y la angustia. La intensidad de estos gritos no se parecía a nada que hubiera experimentado antes, y me llenaron de un profundo temor. En ese momento, supe que algo terrible estaba a punto de suceder. Quería regresar. Quería gritarle a los médicos que todavía estaba allí, todavía con vida, pero mi voz no salía. Era como si me estuvieran atrayendo hacia un lugar del que no habría retorno. Entonces, en medio de esa oscuridad abrumadora, una pregunta atravesó mi alma como una espada: Samuel, ¿dónde están tus obras? ¿Dónde está el rebaño que se suponía que debías guiar al camino correcto? Amigos, no puedo describir el peso de esa pregunta. Fue como si cortara directamente lo más profundo de mi ser. Había sido pastor, alguien a quien se le había confiado la sagrada responsabilidad de guiar a otros, pero había usado el púlpito como escenario para mi propia hipocresía, ocultando mi pecado bajo la superficie. Ahora, me encontraba cara a cara con la brutal verdad de mis fracasos. En ese momento, algo a la distancia atrajo mi mirada. Una enorme puerta se alzaba ante mí, envuelta en una oscuridad que parecía latir con vida. No era solo la ausencia de luz, sentía como si la oscuridad misma tuviera una presencia, como si estuviera viva y consciente. Una fuerza invisible me estaba atrayendo hacia sí, y con ella, el sonido de gritos agonizantes se hacía cada vez más fuerte. Supe, sin lugar a dudas, que estaba a las puertas del infierno. Y en ese instante, un miedo abrumador se apoderó de mí como nunca antes. Quería dar marcha atrás. Quería rogar por otra oportunidad, pero en el fondo, sabía que el tiempo se había acabado. Amigos, en ese momento, todo lo que creía saber sobre la vida se hizo añicos. Mi alma fue arrancada de mi cuerpo, arrastrada hacia un lugar que parecía irreal, pero que era terriblemente real. A mi alrededor había una oscuridad sofocante, y no era un vacío sin vida. Esta oscuridad estaba viva, susurraba, silbaba, trayendo a la superficie recuerdos que deseaba poder olvidar. A medida que me acercaba a la imponente puerta, los gritos se intensificaron. Ya no eran solo sonidos distantes, eran voces, voces humanas, que se arremolinaban a mi alrededor como si hubieran venido a reclamarme. Quería gritar: no pertenezco a este lugar, no les pertenezco. Pero en el fondo sabía que no podía negarlo. Mis manos estaban manchadas de pecado y mis fracasos pasados se alzaban ante mí como un juez condenatorio. Y entonces lo vi, una inscripción sobre la puerta. No estaba tallada en piedra ni grabada con tinta, pero parecía brillar con una presencia aterradora, como si estuviera grabada a fuego en el aire que me rodeaba. No recuerdo las palabras exactas, pero estaba claro, este era el destino para quienes habían elegido ignorar el camino de Dios. Mis piernas, o lo que quedaba de mí, temblaban de puro terror.
No estaba lista para cruzar ese umbral. Sabía que, si lo hacía, no habría vuelta atrás. Justo cuando pensé que podría resistirme, sentí una fuerza poderosa que me empujaba hacia adelante, más fuerte que cualquier cosa contra la que pudiera luchar. Unas manos invisibles parecían agarrarme, arrastrándome hacia esa puerta monstruosa. El ambiente era sofocante, como si cada bocanada de aire que tomaba estuviera llena de un calor del que no podía escapar. Aunque no veía llamas, podía sentirlas, mi propio espíritu estaba siendo abrasado por un fuego insoportable. Pero el calor, por terrible que fuera, no era la peor parte. No, la peor parte era el sonido. Los gritos, los gritos. No eran solo gritos de dolor y desesperación, estaban llenos de una especie de agonía que no podía comprender. Y debajo de ellos, había una risa retorcida y distorsionada, una risa que reverberaba en mi alma, burlona y hueca. No era solo un sonido, era una experiencia, que resonaba en cada fibra de mi ser, y supe que estaba de pie al borde de algo eterno. Cuando finalmente me arrastraron a través de la puerta, rápidamente me di cuenta de que el tiempo en ese lugar no se parecía a nada que hubiera conocido antes. Cada segundo se extendía sin fin, como si no hubiera relojes que marcaran el paso de las horas. En ese lugar opresivo y atemporal, los vi por primera vez. Almas en tormento, retorciéndose de agonía, sus gritos resonando en el aire. Estaban siendo arrastradas y jaladas por criaturas tan aterradoras que ninguna imaginación humana podría haber conjurado formas tan grotescas. Demonios. Eran monstruosos en todos los sentidos, cada uno una manifestación horrorosa del mal. Algunos parecían sombras oscuras, cambiantes y apenas visibles, mientras que otros eran figuras de pesadilla, con cuerpos retorcidos y deformados, garras afiladas y dientes que brillaban con malicia. No caminaban, se deslizaban, como si fueran parte del entorno mismo, moviéndose con una fluidez antinatural. Se deleitaban con el sufrimiento de las almas que atormentaban, riendo sin piedad mientras las arrastraban hacia abismos ardientes que parecían consumir todo a su paso. Sentí un terror diferente a todo lo que había conocido, un miedo que atravesó mi alma y me dejó temblando. Todo el conocimiento que tenía de Dios, su misericordia, su amor, parecían recuerdos lejanos en ese lugar, como si fueran parte de otro mundo. Me sentí completamente sola, como si no hubiera esperanza, como si nadie intercediera por mí. El peso de todo eso era sofocante. En medio de este horror inimaginable, vi algo. Una figura comenzó a acercarse. No era uno de los demonios, este ser era mucho más grande, más imponente. Su presencia hizo que el aire a mi alrededor temblara, y el suelo debajo de mí parecía temblar de miedo. Se acercó y, aunque no habló, escuché su voz claramente en mi mente. Samuel Blake, dijo, lo sabías, predicabas la verdad, pero vivías en mentiras. Sabías que este lugar era real, pero elegiste burlarte de lo sagrado. Ahora tu alma pertenece a este lugar. Mis piernas, o lo que quedaba de ellas, se doblaron debajo de mí. Quería responder, negar sus palabras, decir que estaba equivocado, pero ¿cómo podía hacerlo? En el fondo, yo sabía que todo lo que decía era verdad. Cada sermón que había predicado, cada palabra dicha sobre la santidad, había sido para otros, mientras yo vivía secretamente en la fornicación, en la hipocresía. Había pensado que podía vivir a mi manera, que podía arrepentirme cuando me conviniera, que siempre habría tiempo. Pero ahora, no había tiempo. No había más oportunidades. Entonces, una luz apareció en el horizonte. Al principio era pequeña, pero brillaba con tal intensidad que inmediatamente me llamó la atención. Mientras el demonio se alejaba, un profundo silencio se apoderó del lugar. La luz parecía atravesar la oscuridad sofocante como una mano extendida, ofreciendo un rayo de esperanza en ese lugar miserable. Y en lo más profundo de mi corazón, supe quién se acercaba. Hermanos, mientras esa luz se hacía más brillante en la distancia, sentí una extraña mezcla de esperanza y temor. La luz trajo una sensación temporal de alivio,
pero sabía que no significaba que estuviera salvado, todavía no. Todavía había algo que tenía que enfrentar, algo con lo que estaba a punto de llegar a un acuerdo. Pero antes de que pudiera entenderlo por completo, la luz se desvaneció de repente, como si solo hubiera sido una ilusión fugaz. Desapareció, y en su lugar, fui arrastrado más profundamente hacia la oscuridad, llevado más lejos hacia el abismo. Sentí que me arrastraban una vez más, esta vez hacia un valle. Pero este no era un valle común, era un abismo abierto, rodeado de rocas irregulares y oscuras. El calor era sofocante, se elevaba desde el suelo en olas que amenazaban con asfixiarme. Un río de fuego atravesó el valle, sus llamas crepitaban mientras consumían todo a su paso, enviando chispas y humo al aire. Y a mi alrededor, podía escuchar los gritos angustiados de las almas en tormento. Su dolor era tan intenso que parecía resonar en mis huesos, haciéndome querer taparme los oídos y correr, pero no había forma de escapar del sonido. Era implacable. Entonces, cuando me encontraba al borde de ese valle ardiente, vi lo que había ante mí, almas, cientos, tal vez miles, sumergidas en el furioso río de fuego. Gritaban, sus voces llenas de desesperación, tratando desesperadamente de escapar, pero fuerzas invisibles las empujaban hacia atrás, asegurándose de que no pudieran encontrar alivio. Las llamas las consumían, pero no las destruían. Era un tormento incesante e implacable, como si el fuego mismo estuviera vivo, alimentándose de su sufrimiento, sin permitirles nunca morir, sin permitirles nunca descansar. De repente, una voz resonó, clara y poderosa, atravesando el caos. Era Jesús. Su presencia era innegable, abrumadora en su pureza y autoridad. Al oír su voz, caí de rodillas, incluso en ese lugar terrible. Sus palabras llevaban consigo un peso que atravesó directamente lo más profundo de mi ser. Este es el valle de los fornicarios, dijo, con un tono lleno de tristeza. Aquí están aquellos que usaron sus cuerpos de manera impura, que vivieron en pecado sexual sin arrepentimiento. Mi corazón se aceleró, porque supe de inmediato que él me estaba hablando directamente a mí. Mi pecado, mi hipocresía, quedó al descubierto ante mí. Ya no había forma de ocultarlo, de justificarlo. Mientras Jesús hablaba, la escena ante mí cambió y comencé a ver las historias de las almas atrapadas en ese terrible valle. Lo primero que noté fue a un hombre, cuyo cuerpo era arrastrado por demonios, cuyos gritos de agonía resonaban en el aire. Los demonios eran despiadados, uno agarraba sus piernas mientras otro le clavaba una lanza de fuego en la carne. Su piel se ampollaba y ardía, pero su sufrimiento no tenía fin. Jesús me miró con ojos solemnes y dijo, este hombre vivió como un cristiano ejemplar a los ojos de los demás, pero en secreto cometió adulterio repetidamente. Nunca lo confesó. Él nunca se arrepintió. Ahora está aquí, recibiendo el pago de sus decisiones. Mi corazón se hundió cuando el peso de su destino me golpeó, y luego mis ojos se sintieron atraídos por otra escena. Una mujer, atrapada en una roca irregular, estaba rodeada de demonios que rasgaban su ropa, burlándose de ella mientras lo hacían. Las llamas se elevaban de sus pies, quemando su cuerpo, pero ella permaneció viva, sus gritos de angustia llenaban el aire. Esta es una mujer que usó su cuerpo como un instrumento de pecado, dijo Jesús suavemente. Ella sedujo a los hombres, se aprovechó de ellos, y aunque conocía mi palabra, nunca quiso cambiar. A medida que avanzábamos por el valle, mi corazón se hizo más pesado con cada alma que encontrábamos. Cada persona allí tenía una historia que estaba grabada en la esencia misma de su ser. Vi jóvenes que habían perdido su virginidad fuera del matrimonio, sin buscar nunca el arrepentimiento. Parejas que vivían juntas como si estuvieran casadas, pero nunca hicieron el pacto ante Dios. Y otros que trataban la sexualidad como un juego, un placer fugaz sin pensar en las consecuencias eternas. Quería apartar la mirada, pero no podía. Estaba atrapado en esta visión, sin poder escapar, y en el fondo, sabía que yo también pertenecía allí. Había predicado sobre la santidad, pero había vivido en pecado.
Había estado ante el altar, semana tras semana, dando sermones sobre la justicia, pero ¿cuántas veces había caído la noche anterior? ¿Cuántas veces había usado la gracia de Dios como excusa para continuar en mis errores, diciéndome a mí mismo que podría arrepentirme más tarde? ¿Cuántas veces había escondido mi vergüenza, pensando que nadie lo sabía, pero todo el tiempo, la verdad era clara para Dios, y ahora para mí? El peso de mi propia hipocresía me sofocaba, y en ese momento, me di cuenta de las terribles consecuencias de ignorar el camino de Dios a favor de vivir para mis propios deseos. Jonatán, dijo Jesús, su mirada firme y llena de compasión y dolor. Aún tenéis una oportunidad. Por eso os estoy mostrando todo esto. Quiero que veáis el destino de quienes eligen ignorar mis mandamientos. Al oír esas palabras, me desplomé en el suelo, abrumada por el dolor y el remordimiento, llorando como nunca antes había llorado. Señor, perdóname, grité, con la voz quebrada por el peso de mi arrepentimiento. No sabía que era tan grave. No sabía que el infierno era tan real. Sentí que su mano descansaba suavemente sobre mi hombro, consolándome, pero sus palabras estaban llenas de un dolor que me golpeó profundamente. Lo sabías, Jonathan, dijo suavemente. Mi espíritu te advirtió incontables veces, pero elegiste ignorarlo. Ahora te estoy dando esta oportunidad de volver y advertir a los demás. Diles. Diles que el infierno es real. Diles que el pecado tiene un precio. Justo cuando sus palabras se asimilaron, algo llamó mi atención. En el fondo del río de fuego, había una mujer, su cuerpo retorciéndose en las llamas mientras gritaba con cada gramo de fuerza que le quedaba. Sus ojos se encontraron con los míos, y sentí toda la fuerza de su agonía. Señor, sácame de aquí. Ella gritó, con la voz llena de desesperación. Dame una segunda oportunidad. Si hubiera sabido que esto era real, me habría arrepentido. Jesús la miró, con expresión cargada de tristeza. Tuviste muchas oportunidades, dijo. Mi palabra te llegó muchas veces, pero elegiste ignorarla. Ahora, es demasiado tarde. En ese momento, mi corazón se rompió y mis lágrimas fluyeron libremente. Ya no podía contener el dolor que me invadía. Sabía, en lo más profundo de mí, que esta podría haber sido mi historia. Sabía que todavía había tiempo para mí, pero para muchos otros, el tiempo ya se había acabado. Mientras miraba el valle, el tormento que se apoderaba de esas almas, una pregunta martilleaba implacablemente mi mente, ¿y si fuera yo? No era solo un pensamiento fugaz, era una confrontación, un desafío innegable. ¿Y si hubiera muerto en ese accidente automovilístico? ¿Y si ese hubiera sido mi último momento? ¿Y si mi oportunidad de arrepentirme hubiera terminado allí mismo? ¿Cómo habría enfrentado a Dios? ¿Qué diría? Tómate un momento para pensar conmigo. ¿Qué pasaría si, en el mismo instante en que tu vida termina, te encuentras cara a cara con tu propio pecado, todo lo que trataste de ocultar, todo lo que minimizaste, expuesto ante Dios en una verdad ineludible? ¿Qué harías entonces? ¿Cómo justificarías tus acciones? Esa fue la pregunta que el infierno mismo puso ante mí. Mientras seguía caminando por el valle, los rostros de las almas perdidas a mi alrededor comenzaron a atormentarme. Había gente allí que nunca se había imaginado que terminarían en un lugar así. Un joven me llamó la atención. Estaba atrapado en una roca irregular, gusanos saliendo de su cuerpo, su rostro contorsionado por la agonía. Gritó, solo era un novio enamorado. No sabía que el sexo antes del matrimonio fuera tan serio. Sus palabras resonaron en el valle, pero no pudieron borrar el dolor que sentía, ni las consecuencias eternas de sus decisiones. ¿Y si estuvieras tú en su lugar?, pensé. ¿Cuántas veces has justificado tus acciones, diciéndote a ti mismo que el mundo ha cambiado y que Dios lo entendería? ¿Cuántas veces has cruzado la línea, diciéndote a ti mismo que siempre podrías arrepentirte más tarde? Pero ¿y si ese después nunca llega?
Esta era la realidad a la que me enfrenté en ese valle. La verdad era innegable, el pecado tiene un precio, y ese precio es mucho más alto de lo que a menudo nos preocupamos por reconocer. El infierno no era solo un lugar de tormento físico, era la consecuencia eterna de elegir nuestro propio camino en lugar de la voluntad de Dios. Y en ese momento, supe con todo mi corazón que era solo por la gracia de Dios que ya no estaba perdido. Pero ¿cuántos otros, que habían recibido las mismas advertencias, nunca tendrían la oportunidad de volver atrás? También vi a una mujer, con el rostro envuelto en llamas, sus gritos llenos de agonía. Ella suplicaba, solo quería ser amada. ¿Por qué? ¿Por qué eso está tan mal? Pero el fuego que la rodeaba no le respondió, y sus lágrimas parecieron evaporarse en el calor. La angustia en su voz era innegable, pero no había consuelo ni escapatoria. Jesús me miró, con expresión grave pero llena de profunda comprensión. Jonatán, el problema no es el deseo de ser amado, dijo suavemente. El problema es ignorar mis mandamientos en pos de ese amor. Sus palabras me impactaron con una claridad profunda. Me hicieron reflexionar, con qué frecuencia ponemos nuestros deseos, nuestras necesidades y nuestros anhelos emocionales por encima de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces justificamos decisiones basándonos en lo que queremos, sin tener en cuenta lo que Dios ha puesto delante de nosotros? ¿Qué pasaría si, en este mismo momento, Dios te preguntara sobre las decisiones que has tomado? ¿Qué pasaría si te dijera que el tiempo se acaba? ¿Estarías lista para presentarte ante Él? Yo no lo estaba. En ese momento, me enfrenté a la verdad de que yo también había justificado mi pecado, escondiéndome detrás del velo de la gracia de Dios sin comprender verdaderamente su significado. La gracia no es una licencia para continuar en el pecado, sino la fuerza para vencerlo. Lo había usado como escudo para excusar mis fracasos, sin darme cuenta de que su propósito era empoderarme para vivir de manera diferente. Jesús se volvió hacia mí, con una mirada llena de amor y urgencia. Jonathan, estás viendo todo esto porque todavía hay tiempo para ti, dijo. Pero para ellos, el tiempo se acabó. Señaló el valle, donde las almas seguían retorciéndose en tormento, y habló con profunda convicción, advierte al mundo. Diles que el infierno es real y que el pecado tiene consecuencias eternas. Hermanos y hermanas, cuanto más caminaba por ese valle, más claro me resultaba, el pecado no es simplemente una acción, algo que hacemos de vez en cuando. Es una fuerza que moldea quiénes somos, en quienes nos convertimos y hacia dónde nos dirigimos en última instancia. Comencé a comprender que muchas de las almas que vi en ese lugar no solo habían caído al infierno, habían caminado allí, paso a paso, ciegas al peligro, convencidas de que tenían tiempo, de que todo estaría bien. Lo que una vez parecían decisiones inofensivas las habían llevado a un destino del que no había retorno. Jesús me llevó a una zona del valle donde las llamas eran más violentas que antes. El fuego danzaba como olas en un mar infernal, levantándose y estrellándose con una fuerza aterradora. Las almas eran lanzadas de un lado a otro como si estuvieran atrapadas en una tormenta de fuego, y sus gritos eran ahogados por el rugido de las llamas. Un hombre en particular me llamó la atención. Estaba tratando desesperadamente de aferrarse a las rocas dentadas, pero cada vez que las agarraba, las rocas parecían deslizarse y él era arrojado de nuevo al fuego, su tormento solo aumentaba. Gritaba de dolor, pero sus gritos eran vacíos en ese lugar. Jesús me miró y me explicó, este hombre vivió su vida pensando que estaba bien. Solía decir, nadie es perfecto, como excusa para justificar sus pecados. Vivía con su prometida como si estuvieran casados, pero nunca trajo su relación ante mí. Ahora, todo lo que hizo en secreto está expuesto para que todos lo vean, y las consecuencias son irreversibles. Esas palabras me impactaron profundamente. ¿Cuántas veces había dicho, nadie es perfecto? ¿Cuántas veces había usado esa frase como excusa para seguir pecando, incluso mientras predicaba sobre la santidad a otros?
Era como si Jesús me estuviera mostrando un reflejo de mí mismo, un hombre que, a pesar de presentarse ante los demás como un líder, estaba viviendo una vida de hipocresía y pecado oculto. Me di cuenta, mientras el peso del momento me oprimía, de que no estaba exento de las consecuencias de mis decisiones. Cada sermón que había predicado, cada mensaje sobre la santidad que había compartido, se volvió hueco ante mi propio pecado impenitente. Y sabía, en el fondo, que era solo por la misericordia de Dios que ya no estaba perdido. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con aquellos que, como ese hombre, justificaban sus acciones con excusas, pensando que estaban a salvo, pensando que podrían cambiar más tarde? ¿Qué pasa con aquellos que vivían en la comodidad de sus propios engaños, sin darse cuenta nunca del costo de sus decisiones hasta que era demasiado tarde? La pregunta resonó en mi alma: ¿qué pasaría si estuvieras en su lugar? ¿Cuántas veces nos hemos dicho a nosotros mismos que podríamos arrepentirnos más tarde, que Dios lo entendería o que nuestras acciones no eran tan graves como parecían? Pero ¿y si ese después nunca llega? ¿Y si hoy es la última oportunidad que tenemos de hacer las cosas bien con Dios? Esta es la realidad que todos debemos afrontar. Las decisiones que tomamos hoy moldean el destino que enfrentaremos mañana. El pecado, por pequeño que parezca, tiene un precio y nos lleva por un camino que no podemos revertir una vez que está establecido. Mientras caminaba por ese valle, el peso de esa verdad era abrumador. Las almas que estaban allí habían pensado que tenían tiempo, que podían vivir como quisieran, arrepentirse más tarde y de alguna manera escapar de las consecuencias. Pero la realidad era muy diferente. Y ahora, mientras estoy aquí, me doy cuenta de que el tiempo se está acabando para todos nosotros. Amigos, que esto sea una advertencia. Que no se diga de nosotros que ignoramos los mandamientos de Dios, que justificamos nuestras acciones con excusas o que vivimos en la comodidad del pecado sin arrepentimiento. El momento de actuar es ahora. Ahora es el momento de dar marcha atrás, de buscar el perdón de Dios y de vivir conforme a su voluntad. El mañana no está prometido. Que todos elijamos caminar por el camino angosto que conduce a la vida eterna. Fue entonces cuando me di cuenta de algo más profundo. El pecado no solo nos separa de Dios, sino que nos engaña. Nos hace creer que somos la excepción, que nuestro caso es diferente y que Dios entiende. Pero, hermanos y hermanas, aquí estaba la cruda verdad: Dios no cambia su palabra por nuestras justificaciones. Lo que Él dice es eterno. Mientras asimilaba todo esto, vi algo que me dejó paralizada. Un alma en el fuego me miró directamente. No sé cómo, pero pude sentir lo que sentía. No era solo dolor físico. Era el peso aplastante del arrepentimiento. Era como si toda su vida pasara ante sus ojos y todo lo que pudieran hacer fuera gritar: ¿por qué no escuché? ¿Por qué no me detuve? Hermanos y hermanas, en ese momento, quise decirles algo, pero era demasiado tarde para ellos. La única persona que todavía podía cambiar algo era yo, y tal vez ustedes, que están escuchando esto ahora. Jesús se volvió hacia mí y me dijo: Jonatán, el pecado ciega, pero yo soy la luz. Ve y diles que todavía hay tiempo, pero el tiempo es corto. Fue la primera vez en todo ese valle que sentí una chispa de esperanza. Pero esa esperanza no era para las almas que estaban allí. Era para mí, y quizás para ti, que estás escuchando esto ahora. Mientras seguíamos caminando por el valle, noté algo que me angustió aún más. Ese lugar no era solo una escena de tormento, sino también un espejo. Cada alma estaba atrapada en un ciclo de decisiones que, por pequeñas que parecieran, las habían llevado allí. No se trataba solo de lo que habían hecho, sino de lo que eligieron ignorar: las advertencias de Dios, las oportunidades para arrepentirse y las oportunidades para cambiar. Jesús me llevó a una zona donde el fuego parecía haber sido reemplazado por un pesado silencio. A lo lejos, vi personas arrodilladas, con las manos atadas a la espalda y la cabeza gacha, como si llevaran el peso de una culpa insoportable. Era diferente de las escenas de tormento que había visto antes. Aquí,
El castigo era interno, y los gritos de dolor habían sido reemplazados por murmullos bajos, casi inaudibles. Estas almas, comenzó Jesús de nuevo, son las que oyeron mi voz pero eligieron ignorarla. Sabían lo que era correcto, pero optaron por lo que era conveniente. Sabían que necesitaban arrepentirse, pero prefirieron posponerlo, creyendo que siempre habría más tiempo. Me acerqué a una de estas almas y escuché su lamento. Lo sabía. Lo sabía, pero el mundo parecía mucho más fácil, mucho más atractivo. Siempre pensé que tendría tiempo para arreglar las cosas con Dios. Ahora es demasiado tarde. Sus palabras resonaron en mí como una advertencia directa. ¿Cuántas veces había pospuesto las cosas yo mismo? ¿Cuántas veces había pensado, mañana lo arreglaré? Mañana cambiaré. Pero ¿y si el mañana nunca llegaba? El mayor tormento del infierno no es solo el fuego, el dolor o el sufrimiento eterno. Es el arrepentimiento de saber que la oportunidad de cambiar, de arrepentirse, ha pasado, para siempre. El dolor de ver las decisiones que tomamos, los momentos que dejamos pasar y las oportunidades que ignoramos, todo culminó en una separación irreversible de Dios. Es la agonía de darse cuenta de que la puerta de la misericordia se ha cerrado y ya no hay tiempo para hacer las cosas bien. Jesús se volvió hacia mí y dijo, Jonatán, por eso debes advertirles. La elección de arrepentirse es un regalo, pero es un regalo que debe recibirse mientras todavía hay tiempo. El tiempo es lo más preciado que tienen, y muchos lo están desperdiciando, pensando que tienen más de lo que tienen. Sentí el peso de esas palabras como nunca antes. Hay personas en este momento, hermanos y hermanas, que viven como si tuvieran todo el tiempo del mundo, postergando el arrepentimiento, ignorando las advertencias de Dios, pensando que siempre habrá un mañana. Pero el mañana puede que nunca llegue. La oportunidad de hacer las cosas bien puede que nunca llegue. Jesús me guió a través del valle una vez más, y pude sentir la pesadez de cada alma que pasaba. Cada una tenía una historia. Cada uno tenía una razón por la que no cambiaba, por la que no se arrepentía cuando tenía la oportunidad. Algunos se dejaban engañar por el encanto del mundo, otros eran demasiado orgullosos para admitir que estaban equivocados, y algunos simplemente pensaban que tenían más tiempo. Pero al final, todos ellos compartían una cosa, habían esperado demasiado. Jonatán, dijo Jesús, mirándome con ojos llenos de compasión y dolor, diles que los amo. Diles que les he preparado un camino, que he pagado el precio de sus pecados. Pero deben elegir alejarse de su pecado y venir a mí antes de que sea demasiado tarde. Al llegar al final del valle, pude sentir el peso de mi responsabilidad. La urgencia de hablar, de compartir lo que había visto, de advertir a los demás. Se me había dado una visión de las consecuencias eternas del pecado, y no podía guardármela para mí. Se me partió el corazón por aquellos que todavía vivían en la oscuridad, sin darse cuenta del peligro que corrían. Me volví hacia Jesús y le dije, Señor, ¿cómo puedo contarles todo lo que he visto? ¿Cómo puedo hacer que entiendan? Él puso su mano sobre mi hombro y dijo, no tienes que hacerlo solo. Mi espíritu irá contigo. Y aquellos que tengan oídos para oír, escucharán. Pero debes hablar, Jonatán. Debes advertirles. Y así, cuando salí de ese lugar, llevaba una carga pesada, la carga de advertir al mundo, de decirles que el tiempo es corto, que todavía hay esperanza, pero que deben elegir ahora. El pecado tiene consecuencias. El infierno es real. Pero hay una salida. Todavía hay tiempo para arrepentirse, volverse a Dios y encontrar el perdón en Jesucristo. Hermanos y hermanas, si escuchan su voz hoy, no endurezcan su corazón. Hoy es el día de salvación. No esperen a mañana, porque mañana puede que nunca llegue. Todavía hay tiempo, pero se está acabando. Tomen la decisión hoy de seguir a Cristo, de alejarse de su pecado y vivir en su luz. No esperen hasta que sea demasiado tarde. El mayor tormento del infierno no es solo el sufrimiento eterno,
sino el conocimiento eterno de que tuvimos la oportunidad de cambiar pero elegimos no hacerlo. No seamos como esas almas que pensaron que tenían más tiempo, pero se encontraron perdidas para siempre. Elijamos a Cristo hoy, mientras aún podemos. Mientras sentía que mi alma se elevaba de nuevo hacia mi cuerpo, el peso de lo que había presenciado me oprimía con una claridad implacable. El amor de Dios es inmenso, pero su justicia es igualmente real, y es algo de lo que no podemos escapar. Las historias que había visto en ese valle, los rostros que había encontrado y los gritos que todavía resonaban en mi mente, todos ellos eran un duro recordatorio de que Dios no negocia con el pecado. El pecado no es solo un error, es una elección que lleva a la muerte, tanto física como espiritual. Pero no se trata solo del fuego o del tormento externo, es el tormento de haber conocido la verdad, de haber escuchado el llamado y, sin embargo, elegir esperar. Estas almas no necesariamente rechazaron a Dios de plano. No, muchos de ellos simplemente lo postergaron, pensando que siempre habría más tiempo, que su propio camino era suficiente y que podrían llegar al arrepentimiento más tarde. Pero para muchos, el después nunca llegó. Sentí la urgencia en lo profundo de mi alma. Como Jesús me había mostrado, hay un tiempo para el arrepentimiento, y debe aprovecharse mientras todavía hay tiempo. Él se había acercado a ellos, tal como se acercó a todos nosotros, una y otra vez. Pero cuando llega el llamado final, cuando la última oportunidad para el arrepentimiento ha pasado, es demasiado tarde. La puerta a la salvación, al perdón, está cerrada. Quería advertir al mundo. Quería gritarle a cualquiera que escuchara, no esperen más. No piensen que tienen más tiempo. No supongan que sus excusas serán suficientes para justificar sus decisiones ante Dios. Porque esa es la realidad, Dios no nos debe tiempo. No nos debe otra oportunidad, otra oportunidad. Cada respiración que tomamos es un regalo, y la forma en que la usamos importa. Cuando llegue ese momento final, lo único que importará será si hemos respondido al llamado de Dios, si nos hemos arrepentido y nos hemos vuelto hacia Él. Pensé en las almas que vi, las que esperaron demasiado, las que pensaron que su camino era mejor, las que ignoraron la voz de Dios, las que pensaron que el orgullo, las distracciones o sus propios deseos podrían salvarlas. Pensé en la mujer que lloró, porque pensé que mis propios caminos eran mejores. Sus palabras resonaron en mi corazón. Hermanos y hermanas, hoy es el día de salvación. Si escuchan su voz, no endurezcan su corazón. Arrepiéntanse ahora. No esperen un momento mejor, porque la verdad es que puede que no lo haya. No tenemos garantizado otro respiro, otra oportunidad. Jesús fue claro, todavía hay tiempo, pero ese tiempo se está acabando. No debemos ignorar la advertencia. Este es el mensaje que me mostraron y el mensaje que estoy compartiendo con ustedes ahora, todavía hay tiempo para volver a Dios. Estás escuchando esto no por accidente, sino porque Dios te está dando este momento para elegir. ¿Qué harás con este momento? ¿Continuarás ignorando el llamado o responderás? La elección es tuya. Pero recuerda, el tiempo no espera a nadie. Al regresar de lo que vi, no puedo guardarme esta verdad para mí. Ruego que la escuches y la tomes en serio. Dios te ama y quiere que seas salvo. Él ha abierto un camino a través de Jesucristo, pero debes elegirlo a Él. No esperes más. Arrepiéntete, vuélvete a Dios y vive la vida que Él te ha llamado a vivir antes de que sea demasiado tarde. Mientras yacía en el hospital, la realidad de lo que acababa de suceder me golpeó con una fuerza abrumadora. Las imágenes que había visto en ese valle, el tormento, los gritos, el arrepentimiento, todo volvió a mi mente en ese momento. Pero también supe que se me había dado una segunda oportunidad, no solo para vivir, sino para cumplir el propósito que Dios tenía para mí, advertirles, compartir con ustedes la verdad que había visto. Sé que muchos de ustedes pueden estar viviendo con el pecado sexual, pensando que es solo un error, solo una parte de la vida. Pero déjenme ser claro, el infierno es real y el pecado,
especialmente el pecado del que no nos arrepentimos, tiene consecuencias. Cada vez que justificamos nuestras acciones, nos estamos separando de Dios. Él los está llamando a alejarse del pecado, a cambiar y aceptar su misericordia mientras aún hay tiempo. ¿Cuántas veces han escuchado esa voz en su corazón que los insta a arrepentirse? ¿Cuántas veces la han ignorado, pensando que siempre hay otra oportunidad? Pero la verdad es que puede que no haya otra oportunidad. El tiempo se acaba. No sabes lo que te depara el mañana, pero hoy tienes la oportunidad de arreglar las cosas con Dios. Lo que vi en ese valle fue un reflejo de lo que podría pasar si continuáramos caminando por el camino equivocado. Personas que nunca se arrepintieron, que pensaron que podían esperar hasta que fuera demasiado tarde. Pero todavía hay esperanza para ti hoy. La misericordia de Dios es mayor que tu pecado, pero debes tomar una decisión. Debes elegir dejar atrás las cosas que te separan de Él. Al regresar de lo que presencié, estoy aquí para decirte que no tienes que caminar por ese camino. No tienes que experimentar ese tormento. Puedes elegir la vida, puedes elegir el perdón y puedes elegir caminar en santidad hoy. Si estás listo para alejarte de tu pecado, para hacer de Jesús el Señor de tu vida, quiero orar contigo. Quiero que escribas, quiero una nueva oportunidad en los comentarios, y estaré contigo en oración, pidiéndole a Dios que te perdone, te limpie y te transforme. Este es tu momento. No esperes. No esperes hasta que sea demasiado tarde. La decisión es tuya. Y si te sientes débil, recuerda que no estás solo. Hay hermanos y hermanas en Cristo que están aquí para apoyarte. Animémonos unos a otros en los comentarios con palabras de fe y fortaleza. Dios es santo, Dios es justo y Dios es amor. Y Él está esperando que regreses a Él. Toma la decisión hoy de cambiar tu vida, de vivir para Él y de aceptar su gracia. El tiempo es corto, pero mientras tengas aliento en tus pulmones, todavía hay esperanza. Gracias por ver este vídeo y que Dios te bendiga al dar este paso.